Comience sus mañanas con información confiable y oportuna con su programa El Día. Una historia de 25 años de buen periodismo ahora renovada. Edith Febles, David Álvarez, Germán Marte e Indira Suero. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telesistema, un canal de emociones. Empecemos por el principio. ¿Cómo era su casa materna, su casa materna-paterna, que parió a un periodista incomparable y a una guerrillera, entre otros dominicanos de valor? Bueno, era una casa de clase media baja. Mi papá era funcionario público y mi mamá era maestra de escuela pública también. Te dije, clase media baja. En mi casa alcanzaba el dinero para comer y para comprar libros y periódicos. Entonces, en mi casa se leía mucho, mamá nos acostumbró a leer. Todos los días después de comida, tomaba un libro y escogía muy bien un par de páginas y nos la dictaba para que nosotros escribiéramos, y entonces ella nos corregía la ortografía. Entonces, en mi casa estaban erradicadas las faltas ortográficas desde chiquitico. Y como ella elegía muy bien las páginas que leía, siempre era cosa que como que a uno le despertaba el interés. Entonces todos nos acostumbramos a leer. Cuando yo hice mi primer periódico, yo tenía como 7 u 8 años. Mi papá me regaló una máquina de escribir viejísima, que un carretillero la llevaba con una cantidad de cachivache que le pagaron para que lo botara. Y mi papá venía del trabajo y lo ve, y eso, dice que me pagaron para que botara eso. Dice, ¿y en cuánto tú me vendes esa máquina? Y se la dio en 2 pesos. Entonces, mi padre llega a la casa con una máquina Remington, que para tú cargar eso, porque eran de hierro completo, y él sabía que yo era curioso, que yo me iba a poner a jugar con eso, y me llevó eso. Es el mejor regalo de mi vida. Entonces, hacía mucho tiempo que no la usaba, entonces para tú darle a una tecla, no podía ser así como escriben los mecanógrafos. Tenía que darle muy duro. Y por eso se me ocurrió hacer un periódico del barrio que le puse El Martillazo, porque había que darle muy duro a la tecla. En ese tiempo existían 2 periódicos, El Caribe y La Nación, que se vendían a 5 centavos. El Martillazo se vendía a 25 y se me acababan todos. Yo lo hacía. Ya te dije que esas Remington eran teclas de hierro. Entonces, yo metía 6 páginas de papel bond con papel carbón en el medio, y dándole salían claritas las 6 copias. Digo, el original y las 5 copias. Eran 4 páginas y cada página yo le escribía 5 veces, porque yo vendía 25 ejemplares. Ya yo no podía, aunque me compraran más, yo no podía hacer más de ahí. Entonces, salían claritas hasta la última. Y entonces yo le ponía dibujos. Y también lo calcaba, lo ponía con el papel carbón, pero lo tenía que hacer 5 veces el mismo dibujo. Y yo lo que comentaba eran cosas que pasaban en el barrio, y de personajes del barrio. En fin, no eran cosas trascendentes. Don Uchi, ¿le parece si hacemos un repaso por la libertad de prensa desde aquel entonces hasta la actualidad? Así lo hagamos rápido. ¿Cómo han variado o han cesado o han empeorado las amenazas a la libertad de prensa, pasando por Trujillo, Balaguer, los gobiernos del PRD, Hipólito, Leonel I, Leonel II, Danilo y Luis Abinader? Wow, pero se pueden escribir como 10 tomos Como 10 tomos. para responder a la pregunta Sí. tuya. Pero bueno, obviamente la dictadura no se podía hablar. No solamente que no se podía
publicar una cosa, es que tú no podías hablar. Bernardo Vega, entre uno de sus muchísimos libros, todos interesantes, él hizo uno que yo no me acuerdo el título, porque el título es larguísimo. Es un libro que él hizo sobre las pequeñas cosas que pasan en una dictadura, interesantísimo, porque todo el mundo sabe que mandaban a asesinar gente, en fin, pero, y que si Trujillo se antojaba de un negocio de una gente, se lo tenía que vender al precio que él decía, o una finca. Pero este libro trata sobre las pequeñas cositas. Por ejemplo, ahí dice que en la calle El Sol de Santiago un muchacho dijo, que viva yo, y se lo llevaron preso a la fortaleza San Luis, porque el único que se le podían echar viva era Trujillo. Oye, esta cuestión. Está el caso de un hacendado de San Francisco de Macorís, de un campo de San Francisco de Macorís, que cumplía años, y le celebraron el cumpleaños en su campo, en su hacienda, un grupo de amigos, y entonces hicieron un brindis por su salud y porque durara muchos años. Y llegó una denuncia de que habían hecho un brindis y no habían brindado por la salud de Trujillo. Presos todos. El que cumplía años y lo que estaba, todo el que estuvo ahí, que dijo, a la salud de don fulano, está con los datos, nombre, apellido y todo. Preso todito. Entonces, obviamente que fue la peor época. Sin embargo, después viene una apertura más o menos democrática. No era que los periódicos decían muchas cosas tampoco, pero entonces el movimiento 14 de junio sacó un periódico, después existía el periódico Patria en la Revolución, donde se decían las cosas desde el punto de vista de los que luchaban contra las dictaduras. La prensa formal normalmente no hacía denuncias de que torturaban gente en las cárceles, de que había corrupción, no, nada de eso salía. Entonces, viene la revolución y la revista Ahora tuvo un papel muy digno durante la revolución y le pusieron una bomba y la volaron. Los grupos militares de San Isidro le pagaron una indemnización luego al doctor Rafael Molina Morilla, y con eso él hizo entonces el periódico El Nacional y la revista Ahora. Pero le volaron la revista, la tenían que imprimir en Miami, porque la siguió imprimiendo, fue valiente. Entonces, cuando saca El Nacional, que salió el 11 de septiembre de 1966, es decir, un año y pico después de la revolución, yo me gradué de bachiller en el 65. Vine a estudiar a la UAS periodismo porque yo estaba claro que eso era lo que yo quería estudiar. Y más que se le abría ya una etapa nueva que se podía hablar. Y cuando me inscribo en la UAS, o mejor dicho, no me inscribo, no. Fui y hablé con el director de la carrera, que era el doctor Freddy Batón Arce, que en ese tiempo entonces salió el periódico El Nacional, como te dije, y El Nacional rompió con la costumbre de la prensa, y se decían todas las cosas, que mataron 2 en tal sitio, y salían las fotos, y que había corrupción en tal organismo del Estado, y que metieron preso a fulano por política, todo, se decía todo. Y los estudiantes de periodismo de la UAS, él era el director del periódico El Nacional y era el director de la escuela de periodismo, gran poeta además. Y yo llego de Santiago a inscribirme, pero los títulos de bachiller no aparecían, había un desorden. Y tú necesitabas inscribirte en la universidad, tu título de bachiller. El título mío lo vine a conseguir un año y pico después de la revolución.
Y tú sabes lo que me dijo Freddy Gatonal. Yo fui y dije, yo quiero estudiar, pero mi título no ha salido. Pero no el mío, el de nadie. Entonces él me dijo, pero si tú viniste de Santiago a estudiar periodismo, aquí no se te puede decir que no. Yo te autorizo a que comiences a coger toda la clase y cuando llegue el momento de los exámenes, yo espero que ya tú tengas tu título en la mano. Bien, tampoco estaba. Cuando terminó el primer año y yo me gradué y él me dijo que el decano quería hablar conmigo. Yo dije, eso es que me van a decir que no me pudieron inscribir. El día del último examen. Entonces él me acompañó donde el decano, que era el doctor Andrés Avelino, el decano de Humanidades, y fue para felicitarme por los reportes que le habían dado todos los profesores sobre mí. Joven, yo lo felicito, ¿cuánto? Dijo, siga por ese camino. Todos sus profesores me han dado buenos reportes. Entonces, comenzando por el director de la escuela, que era el mismo Freddy, que me acompañaba ahí. Entonces, cuando salimos de ese despacho, yo me acuerdo que era un viernes, el día del último examen. Él sabía que yo me iba a Santiago todos los fines de semana. Y entonces me dijo, ¿tú te vas para Santiago mañana? Y yo dije, sí. Me dice, no, tú mañana comienzas a trabajar en el Nacional. Eso fue como si a un novato de ligas juveniles le dicen, tú mañana entras a jugar a la Grande Liga con los Medias Rojas de Boston. Fue lo mismo. Feliz. 120 pesos era el salario. Para un estudiante. Eso daba. Y entonces, eso fue una cosa como si yo hubiera llegado al cielo. Y ahí me forjé con muchos buenos periodistas, Radamés Gómez, Juan José Ayuso, Francisco Álvarez Castellanos. Ahí estaban Miguel Ángel Prestor, Miguel Hernández, Rafael Núñez Grasal, Brinela Fernández, Clara Leila Alfonso, en fin, Luis Fernández. Muchos buenos periodistas. De manera que fue otra universidad. Yo creo que aprendí más ahí que en la misma universidad. Y eso fue, pero entonces ahí entraron los 12 años de Balaguer, con muchas muertes y en el periódico lo decíamos todo. Me trancaron un par de veces, me amenazaban constantemente. ¿Y los riesgos que corrió usted, cómo los sobrellevaba su mamá? Mamá era una tranca, muchacha. Esa viejita, bajita y flaquita, un tronco. Cuando lo apresaron a usted, cuando... Escribió un artículo. Ella, sí, su mamá. Sí, mamá escribía muy buenos artículos. ¿Qué decía? Que en el gobierno de Balaguer, que meter a una gente presa era infamante, pero que en el gobierno de Balaguer era una posición honorífica estar preso. Mire, don Uchi, usted decía, cuando empezaba a describir lo que se vivió en esos años de Balaguer, que lo metieron preso y que lo amenazaban. ¿Qué tipo de amenazas recibió durante ese tiempo? La mayoría eran amenazas veladas. Te decían cosas que tú las podías interpretar. Tú sabes. No es muy seguro estar hablando tanta pendejada contra el gobierno, cosas así. Y te lo está diciendo gente que mataban gente todos los días. Entonces eso no necesitaba mucha explicación. Esos interrogatorios en el servicio secreto. El servicio secreto estaba aparte de la policía en esa época. ¿Lo interrogaron ahí a usted? Sí. El mismo mayor Navarro. Me acuerdo, como dijo, el miércoles 22 de octubre,
usted dirigió una reunión en el periódico La Noticia donde planificaron esto, aquello, una santa mentira. Y cuando él me dice eso, yo veo un calendario que tenían ellos ahí, de gomas Goodyear, me acuerdo yo el calendario. Y él me dice, creo que fue el miércoles 22, y cuando llegó el calendario, el miércoles era 23. Es si él se equivocó, pero yo me quedé callado. Yo le había dicho, yo le respondo todo lo que usted me pregunte, pero tiene que poner todo lo que yo diga, si no, yo no lo firmo. ¿Y qué es lo que usted está insinuando? No, no es insinuando, yo estoy diciendo. ¿Verdad? Porque yo no voy a firmar lo que tú quieras que yo firme, sino lo que yo diga. Entonces, me dice, cuando me pregunta eso, yo le dije, el martes 22 de octubre, yo no estuve en ninguna reunión, no estuve tampoco en el periódico La Noticia, ni estuve en ningún lugar del mundo. Y él y el escribiente se miran, como quien dice, pero usted ya se puso loco. Y digo, porque el 22 de octubre no fue martes, sino miércoles, según estoy viendo en este momento, en un calendario de gomas Goodyear que hay en esta oficina donde me están interrogando. Y él le dijo, no, fue a mí que se me fue, no ponga eso. Digo, sí, ponlo, porque si no, no lo firmo. No lo firmo. Y no lo puso, yo no lo firmo. ¿Y por qué usted cree que él no quiso poner eso? Porque él metió la pata. Es decir, el que está hablando es embuste es él, por eso dice una fecha que no es. Y yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo. Y él sintió que esa respuesta evidenciaba Sí. la falta de cuidado que por lo general lleva a la mentira. Exactamente. Pero esas eran las cosas en el gobierno del padre de la democracia. Lo que es que hay políticos tan bandidos. Fueron los del PRD los que le pusieron a Balaguer y que el padre de la democracia. Le prohibió a Peña Gómez hablar por radio y televisión. Le puso una bomba al senador Casimiro Castro, le mandaron a poner una bomba que lo desbarataron. En fin, mandaba matar, metía gente presa, y el padre de la democracia. Es algo que no distingue solo al PRD, porque el PLD hizo el metro y usted se monta en el metro de un Uchi y toma la parada Camaño y luego la parada Minabel y luego la parada Joaquín Balaguer. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Es algo de lo que pecan todos los partidos. Sí, sí. Bueno, y hablando de los gobiernos siguientes, luego vino para mí hay una diferencia importante, no sé qué piensa usted, entre el Leonel del 96 y el Leonel del 2004. Entonces luego vino el Leonel del 96, luego Hipólito en el 2000, luego, por saltarnos los del PRD, porque luego volvió Balaguer de nuevo. Sí. Y Hipólito, Leonel y Danilo. ¿Cómo fue ese transcurso de tiempo para la libertad de prensa? Tú lo has dicho bien. En el primer gobierno de Leonel Fernández no se metieron prácticamente con la prensa. En los otros sí. En los otros sí. Y una de las cosas era, mira, hay una cosa que la gente quizás no sabe. Contrario a la percepción generalizada, no hay una persona más fácil de presionar y más vulnerable que un rico, que un empresario que tenga muchos recursos. Porque el que tiene muchos recursos tiene muchos intereses y un gobierno los puede desbaratar. Entonces, acostumbraban mucho a llamar a los dueños de los medios para que le callaran la boca a periodistas. Esa es una de las cosas por las cuales yo me siento tan agradecido de Telesistema, del Canal 11, porque sabiendo yo que llamaban, nunca me dijeron nada. Nada. ¿Por qué sabía usted que llamaban? Porque me enteraba y
Yo duré mucho y nunca comenté sobre eso con don Pepín Corripio, pero el día que me retiré, que le hice una entrevista, que fue donde se lo dije, ¿verdad? Yo sí se lo pregunté frente a las cámaras, ¿verdad? Que yo sabía que había presidentes que llamaban. Y él dijo que sí. Pero que efectivamente yo estaba dando el testimonio que él nunca me había dicho a mí, mira que se están quejando de esto o de aquello. Nunca, nada. Nunca fue un tema en las ocasiones que hablábamos, que no fueron muchas tampoco. Nunca fue un tema de qué yo hablé o de qué voy a hablar. Nunca. Entonces, yo agradezco mucho que se me haya respetado de esa manera. Usted dice que usted supo que hubo presidentes que llamaron. Sí, sí, sí. ¿Cuáles presidentes llamaban? Que usted sepa. La mayoría. Él no me quiso decir quiénes, pero me confirmó que sí, que varios. Entonces me decía, no, yo le decía a ellos, pero hablen con él. Si ustedes quieren decir algo, díganse. No, yo querían que me dieran una pela, porque esa es la mentalidad, ¿no? Como que voy a hablar con tu papá para que te dé una pela, con el dueño para que te llame la atención. Y nunca me la llamaron. Una mentalidad coherente con no ser demócrata. Seguro. Que alguien puede instruirle al otro cómo piensa y cómo habla. Exactamente. Entonces, esa distinción, digamos, está hecha, la de Leonel del 96 y Leonel del 2000. ¿Qué tal el gobierno de Hipólito Mejía y el de Danilo Medina en cuanto a libertad de prensa para usted? Tú recordarás que a Marino Zapete lo arrestaron en el gobierno de Hipólito Mejía. Creo que fue de un día para otro que estuvo detenido. En el DNI. Sí. De manera que esos son los hechos. Porque uno no es cuestión de opiniones, son los hechos. Lo del DNI y Marino Zapete fue en el gobierno de Hipólito. O sea que nos queda por repasar el más reciente, que fue el de Danilo Medina. Pero, en términos de libertad de prensa. Muchas presiones. Ese mismo tipo de conductas. Pero estos superaron a los anteriores. Montaron aparatos de injuria y difamaciones contra los periodistas críticos. Y además lo confesaron. Ellos acaban de nombrar en el comité político a una señora que era funcionaria, directora del Plan Social, es decir, una funcionaria en el Palacio Nacional, que confesó que ella tenía un equipo de gente para atacarme a mí, para difamarme, injuriarme por las redes. Y que sí, que ella le decía, caigan de arriba. Y encima tuvo el tupé de decir que ella sentía mucho respeto por mí. Óyeme, es que con mentalidad de así, ¿tú crees que se puede hablar de democracia, de demócratas? Óyeme, qué mal le salieron esos alumnos a Juan Bosch. Le salieron mal los alumnos de Peña Gómez también. Y los de Balaguer, bueno, de ahí venían. No, esos salieron bien. De la misma cosa, sí. Eso entendieron la lección. Exactamente. Sí. Mire, hablando de eso, en la audiencia del caso contra Marino Zapete durante el gobierno de Danilo, al ser abordado por la prensa, usted dijo sobre lo que estaba ocurriendo contra el periodismo independiente en ese momento, sí. Cito, eso que está ocurriendo es dictadura, no busquemos suspiro para adornar el bizcocho. ¿Cree que de haber continuado el gobierno pasado en el poder, este país estaba verdaderamente jugando la democracia? Estábamos acercándonos a un régimen dictatorial. Fíjate bien. Aquí se estaba espiando a todos los periodistas. Eso de hacer campaña de difamación es, si no pueden sugestionar a uno con eso,
sugestionan a los más jóvenes, que dicen, yo no voy a poner a hablar porque mira, después acaban con uno, le dicen de todo, desacreditan, no desacreditan nada. La gente no se lleva de eso, la gente se lleva de tu trabajo. Yo siempre he dicho, a mí ese tipo de campaña de insultos y cosas, nunca me han preocupado porque estoy convencido de que la gente no se lleva de eso. Y que las personas que creen esas cosas es porque le conviene creerlas. Gente que uno ha denunciado un acto de corrupción o un negocio ilegal o algo y entonces eso lo gozan y se frotan las manos, pero no pasa de ahí. A mí me luce que ellos saben que a uno eso no le afecta, pero lo hacen para amedrentar a otros. Como quien dice, el que se pone a hablar, mira lo que le hacemos. Pero el que tiene ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas, lo que quiere es una dictadura. Fíjate cómo estaban espiando a las empresas de encuestadoras y abiertamente divulgando cosas que le grababan. Abiertamente. Es decir, nosotros los espiamos. ¿A dónde tú crees que iban caminando derechito? A una dictadura. Lo que da vergüenza es que esos fueran los discípulos de un Juan Bosch y en el otro caso los discípulos de Peña Gómez. Don Luchi, una vez usted dijo que la muerte que le dieron a ellos, refiriéndose a sus compañeros de trabajo asesinados durante la dictadura de Balaguer, era un poco de muerte para cada uno de nosotros, porque Claro. hacíamos el mismo trabajo que a ellos los llevó a la muerte. Claro. ¿Cómo es impactado el ejercicio cuando la bala roza tan cerca? No, tú sabes qué es lo que es. Tú sabes a qué tú te estás enfrentando. Tú sabes cuál es el precio que se puede pagar por decirle a la gente lo que hay que decirle a la gente, la realidad de lo que está pasando. Pero tú no te vas a echar para atrás por eso. Es decir, justamente es cuando más se necesita que a la gente se le digan las cosas. Eso es así. Recuerda que a Juan Bolívar Díaz le volaron el carro. Explotó estando parado. Era para que explotara cuando él se montara. Es decir, no era jugando. No era jugando. En los 12 años, había un oficial apellido Reynoso del servicio secreto, que a mí me mandaban a cubrir la policía en el periódico El Nacional. Y el tipo me decía claro y pelado que él me tenía bajo su atención. Me lo decía. Un día hubo unos líos grandísimos del sindicato de Poasi, que ya no existe. Y hubo tiros y macanazos y heridos. Y al otro día estaba yo yendo a buscar las noticias de la fuente de la policía, pero que nosotros publicábamos cuando le daban golpe a un preso, cuando torturaban, cuando hacían una acusación falsa, todo eso lo publicábamos. Y el tipo fue a la oficina de Relaciones Públicas del coronel Graciano de los Santos, que era un hombre decente. Y este otro del servicio secreto fue, y delante de todos los otros periodistas que estaban ahí, óyeme, te eché de menos ayer en el lío de Poasi. Es decir, que lamentó no verme ahí, que donde estaban tirando tiros. Digo así. ¿Y qué tú ibas a hacer conmigo? Tirame a mí. Dice, no, simplemente que te eché de menos. Así, tranquilamente. Eso era en los 12 años, era así la cosa. Don Luchi, pero usted no ha recibido solo amenaza de los distintos gobiernos, sino también de grupos. Oh, sí, pero eso es flaya segunda, tú sabes. ¿Por qué eso es flaya segunda? Eso yo no le hago ni caso. Porque no creo que van a hacer nada. Obviamente, si te dicen que te quieren matar, como un tipo ahí de Moca que dijo una vez que no tenía en la mira, que tenía fusil, qué sé yo, una cosa de esa. El que va a hacer eso no lo anda diciendo.
a alguien que se quería hacer gracioso con alguien, no sé con quién. Porque creo que es importante que una persona como usted se lo diga a mi generación. ¿Por qué es de tanto valor o de tanta importancia asistir a las audiencias que no son propias? O porque el que se mete con un periodista porque dicen la verdad, tiene que tener claro que no se está metiendo con uno solo. Debería ser la sociedad entera que vaya, ¿eh? Déjame decirte. Porque mira qué es lo que pasa. Hay gente que dice, pero mira, esos pobres periodistas lo amenazan, lo difaman. No, el pobre no es el periodista, el pobre eres tú, ciudadano. Porque cuando a mí me quieren tapar la boca, el verdadero fin que se persigue es taparte a ti los ojos y los oídos. Es que tú no sepas lo que te conviene saber, lo que tú quieres saber, lo que te interesa saber. El periodista el comunicador es la vía por la que tú te enteras de esto, de aquello y lo demás allá. Cuando a mí alguien hace el esfuerzo por callarme, la agresión no es a mí finalmente, es a cada ciudadano, para que no sepa algo que le interesa saber. Esa distinción hay que hacerla, porque, ay, los pobres periodistas, mira cómo lo tienen. No, pobre tú, que no quieren que tú te enteres de lo que ellos hacen en el poder. Don Uchi, el Ministerio Público ha determinado que en años recientes usted fue espiado y atacado, digamos. ¿Se dio cuenta de que eso estaba pasando cuando estuvo pasando? Sí. ¿Cómo? Yo a veces les hablaba a los que me estaban interviniendo el teléfono, porque se metían unos ruidos raros. Y uno que conoce este país, yo le decía, señores, ustedes no saben espiar. Entonces uno se da cuenta. Porque yo estoy seguro que ustedes no le dan mantenimiento a los equipos que tienen para eso. Seguro que lo han dañado metiendo clavijas donde no van. Entonces, oigan a uno, pero no interfieran. Usted sabe que ahora que usted dice eso, puedo dar fe, porque en una llamada que yo le hice, no me acuerdo sobre qué tema, estábamos hablando y el ruido era tal que no podíamos tener la conversación. Yo dije algo de eso. Sí, y usted dijo, caramba, pero para espiar lo que yo digo, tienen que dejarme tener la llamada. Sí, tienen exacto. que dejarme hablar. Exacto. Sí, yo recuerdo sí, eso. Exactamente. Eso es un deporte aquí, o ha sido, lamentablemente. ¿Y solo lo sintió en los ruidos de teléfono o sintió la vigilancia y los esfuerzos de difamarle de otra manera? También avisos que me llegaban de personas cercanas a esos servicios. Mira, cuídate, ten cuidado con las llamadas, gente que está en eso, que de alguna manera parece que quieren hacerte un favor o advertirte de lo que está pasando. Y a mí hay gente de lo que está en eso que me ha dicho, mira, cuídate. Tu teléfono, ten cuidado. ¿Y han bajado esas amenazas? ¿Son menos ahora? Bueno, que yo sepa, a mí no me están espiando, que yo sepa. Creo que ahora no. No hay esas alertas que habían antes. No, ni he sentido los mismos tipos de ruido ni nada de eso. No sé si que los celulares ahora vienen mejores. O si limpiaron la máquina. O si le dieron mantenimiento. No, pero yo no creo que me estén haciendo objeto de eso. ¿Ha sentido miedo, don Uchi? Es mucho. Amenazas, propuestas indebidas, persecución, un compañero de trabajo, otro compañero de trabajo muertos, bombas en revistas en las que luego incluso usted trabajaba. Sí. Bueno, mira, uno llegó a habituarse a vivir entre esas cosas. Es decir, yo he visto compañeros míos muertos. Yo vi a Orlando con un tiro aquí. Un día como hoy. Yo vi a Goyito. Lo de Goyito fue... ese fue impactante porque
yo lo había trasladado del lugar 3 o 4 días antes, porque él estaba escondido. Eso fue después de que él entrevistó a Torinio Peña Jaques, que fue de los que vinieron con Camaño a Playa Caracoles, y él se extravió. Y entonces Goyito lo entrevistó, le dio declaraciones que salieron en el periódico Última Hora que existía en esa época. Goyito era jefe de redacción. Y Goyito estaba que no sabía, y a veces yo le hacía el favor de llevarlo de un sitio a otro. Y un día me dijo que lo pasara a buscar por un apartamento que había, que él estaba cerca de la UAS en un segundo piso. Recuerdo era un edificio de 3 plantas y él estaba en un apartamento en un segundo piso. Y yo fui y lo busqué y lo llevé a una casa por la Avenida Independencia, pero que en ese tiempo era carretera. Y antes me dijo, vamos a pasar por allí. Y era a ver a una niña suya. Y nos paramos en una casa. Estaba pasando mucha gente que iban para la feria ganadera, que había un show o algo así. Y él se desmontó y fue y cargó a su niña. Bueno, yo lo estaba esperando ahí. Y después que la cargó un ratico, salió y se montó conmigo y yo lo llevé a donde él iba. Como 2 días después de eso lo mataron. Eso me impactó. Eso me estremeció. ¿No induce miedo eso, Uchi? Es más enfogonamiento. Ira. Sí. Sí. Y tú ves a tu compañero de trabajo muerto. ¿Entiendes? Y después resulta que se comprobó que el asesino estaba ahí. Incluso recuerdo que en el periódico del Nacional publicaron una foto que cogía toda la primera página, donde está el cadáver de Goyito, tal y como yo lo vi. Y de los oficiales que estaban ahí, había uno, el teniente Arias Sánchez, que le pusieron un círculo en la cara, que él estaba investigando el crimen que le acababa de cometer. Eran las cosas de los 12 años del padre de la democracia. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.